Pues muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta última sesión y vamos a estar abarcando algunos ejemplos, los cuales vamos a ir explicando en el transcurso de la sesión. Voy a compartirles pantalla para mostrarles sobre la guía que vamos a estar trabajando. Voy a apagar un poquito la cámara para que me deje estar con pantalla completa aquí, porque si no me aparece atravesada la imagen. Por eso siempre tengo apagada la cámara. No es por otra cosa, sino porque para poder mostrar toda la pantalla, porque si no aquí luego me está estorbando. Ustedes no la ven, pero yo sí. Bueno, en este caso, esta es la guía con la que vamos a estar trabajando en esta última sesión. En este caso, vamos a empezar a ver cómo trabajar con ecuaciones compuestas por diferentes variables y qué es lo que podemos hacer con ellas. Algo que ustedes veían, por ejemplo, en lo que es cálculo diferencial principalmente, que pues es para poder obtener las derivadas. Antes veían lo que era el dominio de una función y también utilizaban límites para empezar la explicación de lo que son las derivadas. En este caso, de la misma manera, vamos a tocar estos puntos, aunque ya son temas prácticamente conocidos. Entonces vamos a abarcar un poquito lo que es el dominio o a recordar lo que es el dominio y recordar un poquito cómo resolver algún límite directo para que no les cueste, porque pues también hay métodos diferentes para poderlos resolver cuando el límite no se resuelve de forma directa, ¿sale? Pero no vamos a adentrarnos mucho, ya que este tema pues ya fue tocado anteriormente, solamente vamos a darle el enfoque directo a lo que es el uso de varias variables. Entonces el tema involucra varias variables y por eso vamos a estar trabajando en este caso con las variables X y Y, pero vamos a estar trabajando también con algunas funciones que contengan al parámetro T. ¿Sale? Bien. Para recordar esto, por ahí les voy a preguntar primero el dominio de una función. ¿Qué representa para ustedes el dominio de una función? A ver, ¿quién me puede decir? Vamos a dejar la pregunta abierta, pues para que cualquiera la pueda contestar de acuerdo a lo que recuerda. Entonces, ¿cuál es el dominio de una función? ¿No? Itzel, ¿algo que recuerde sobre el dominio de una función? Es el F paréntesis X. Eh, bueno, esa sería la función, por ejemplo, f de x, que sería f y x entre paréntesis sería f de x. En este caso, f de x sería la función. Y si yo tengo esa función f de x, ¿cuál sería el dominio de esa función? Daniel, ¿usted recuerda algo acerca del dominio de una función? Daniel, ¿si nos escucha por ahí? Más o menos no, maestra. No. Ok, no hay ningún problema, nada más es para saber pues más o menos de dónde vamos a partir, porque pues yo voy a tomar temas que probablemente ya vieron, pero a lo mejor no recuerdan, entonces necesito aclarar un poquito más. Bien, ¿a qué le suena lo de la palabra dominio? Porque podemos empezar por ahí. ¿A qué le suena? Como que cuando ustedes utilizan esa palabra en una plática en general, ¿a qué se refieren con esa palabra? ¿Qué significa para ustedes el utilizar la palabra dominio? Pues si es más grande, ¿Cómo, perdón? si es más grande o que domina.
Ah, ok, que domina. Ujú. Ok, y si yo digo, por ejemplo, pues que se encuentra entre mis dominios, ¿qué podría yo dar a entender con esto? Aquí es suyo, ¿no? Ajá. Y para ti, Itzel, si yo me expreso así como que eso se encuentra ¿Mande? dentro de mis dominios, si yo me expreso de esa manera, no sé, algo, este objeto se encuentra dentro de mis dominios, por ejemplo, ¿qué es lo que tú entenderías? ¿Qué es suyo? Que es mío, que está en un espacio que me pertenece, ¿no? Entonces, en este caso, en el dominio de una función, es de la misma manera. O sea que se encuentra o que le pertenece a esa función. El hecho de decir el dominio de una función, entonces es que le pertenece a esa función, que es parte de esta función. Bueno, entonces, pues vamos a estar abarcando estos ejercicios, lo que es el dominio, el límite, derivadas parciales, derivadas de orden superior y la regla de la cadena. Entonces nos vamos a enfocar en esto. Voy a quitar un ratito esta pantalla y les voy a compartir ya donde vamos a ir explicando cada uno de estos ejemplos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la sesión. Bien, entonces les comparto pantalla. Bien, una vez estando aquí en la pizarra, pues vamos a empezar con el dominio de una función. Si yo tengo una función, me comentabas hace un ratito, por ejemplo, f de x, y mi función es a lo mejor algo conocido, 2x más 4. Esto también representa a y, f de x representa a y. Esto era lo que ustedes veían hace tiempo. Se supone que esta es la forma en que empezaron ustedes a trabajar con lo que eran derivadas. Primero viendo funciones y luego sacando el dominio de esas funciones, luego obteniendo límites y por último hasta llegar a derivadas, ¿no? Por lo tanto, f de x y y es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que se llama Juan Francisco, pero le decimos Pancho, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, solamente lo expresamos de dos formas distintas y puede ser la misma función, 2x más 4, porque recuerden que es exactamente lo mismo. El dominio de esta función, pues yo rápidamente al observarla, de acuerdo a lo antes aprendido, pues yo sabría que el dominio de esta función, o sea, son todos los valores aquellos que me dan un resultado a la hora de ser sustituidos en X. Por lo tanto, si yo sustituyo en esa X el valor de 5, pues es parte del dominio de esta función, porque 2 por 5 me va a dar 10 más 4, 14. Entonces me va a arrojar un resultado. ¿Qué valores no estarían dentro del dominio de una función? Aquellos valores que al sustituirlos en la función no me arrojen ningún resultado, no me arrojen un valor como tal. Si yo lo metiera en la calculadora, pues la calculadora marcaría de plano error, ¿sale? En este caso, como es una ecuación lineal, porque también de aquí se deriva el que nosotros sepamos los tipos de funciones que existen. Eso me indica rápidamente qué tipo o cuál es el dominio de la función. Entonces, en este caso, tenemos una función lineal. ¿Cómo sé que la función es lineal? Ah, pues porque la máxima potencia de x es 1. Si fuera 2, entonces sería cuadrática, no sería lineal. Si fuera 3, sería cúbica, ¿sale? El máximo valor de la x que se encuentre ahí es 3, entonces sería una función cúbica. Hasta aquí sí vamos comprendiendo bien la explicación. Sí, Miss. Perfecto. Si tienen alguna duda, ya saben, abren su micrófono y me interrumpen de volada. Entonces, en este caso, si tenemos una función lineal, ya sabemos que es una función lineal.
Una función lineal tiene dominio en todos los números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito positivo. Quiere decir que cualquier número que tú tomes lo puedes sustituir aquí y te va a arrojar un valor. Entonces, ¿cuál sería un valor o un dato que se encuentre fuera del dominio de una función? Ah, bueno, si mi función cambia y no es lineal, porque ya supe que la función lineal tiene dominio en todos los números reales, entonces si yo tengo una función que diga a lo mejor f de x igual a la raíz cuadrada de 5x menos 2, aquí no tendría el dominio dentro de todos los números reales. ¿Por qué? Porque no se le puede sacar raíz cuadrada a todos los números. ¿A qué valores no se les puede sacar raíz cuadrada? A ver si me recuerdan ustedes. ¿Sí me pueden ayudar a refrescar eso? ¿A qué números yo no le puedo sacar raíz cuadrada? ¿Al 3? Pues a un 3 sí le puedo sacar raíz cuadrada, solamente que no va a ser entero, va a tener decimales. Pónganlo en su calculadora a ver cuánto les da raíz de 3. Los negativos, ¿no? Los negativos, exactamente. Entonces, mientras sea positivo como este 3, sí se puede sacar raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque arrojarme un resultado quiere decir que me puede dar decimales, me puede dar enteros, fracciones, me puede dar decimales que se repiten infinitamente, me pueden dar decimales que son diferentes hasta infinito, como por ejemplo el valor de pi. Puede darme cualquier valor, 0 incluso, pero si no me arroja ningún resultado, que por ejemplo yo lo pongo en la calculadora y me marca un error, definitivamente entonces estoy fuera del dominio de la función, ¿sale? Bien, entonces ya dimos que no se le puede sacar raíz cuadrada a los números negativos. Si el número es negativo, ya no se pudo, ¿sale? Ya no se pudo porque la calculadora me va a marcar error. Y bueno, allí pues hay una explicación y cuando es la raíz cuadrada de un número negativo caemos en números complejos, ya no caemos en números reales. Se puede trabajar con números complejos, pero esa es una materia completamente diferente. Esa pertenece a álgebra lineal. Entonces, en álgebra lineal ya trabajamos con lo que son los números complejos, pero nosotros estamos en un área de números reales. Por lo tanto, ya sabemos entonces que no se le puede sacar la raíz a un número negativo. Entonces, toda la operación que está dentro de la raíz, 5x menos 2, no puede ser negativo. ¿Cómo tiene que ser este valor a la hora de que yo le dé un número a x y saque yo la solución? ¿Cómo tiene que ser el resultado para que le pueda sacar raíz? Pues tiene que ser mayor o incluso puede ser igual a 0, porque la raíz de 0 me va a dar 0 y 0 es un valor que se puede encontrar en el plano cartesiano. Déjenme corregir aquí. Porque pues es el origen del plano cartesiano, ¿no? Entonces se encuentra aquí en el origen 0. ¿Sale? Por lo tanto, pues 0 también es parte de una solución. Hasta aquí, ¿vamos bien o tienen alguna pregunta? No más, está todo claro. Todo claro. Perfecto. Entonces, número 1, para una función con raíz cuadrada, pues no tiene dominio en todos los números reales, pero necesitamos encontrar el dominio de esta función, porque pues va a depender de la función. ¿Qué voy a decir? Pues voy a tomar lo que esté dentro de la raíz y como ya sé que lo que esté dentro de la raíz no puede ser negativo, entonces voy a utilizar desigualdades que se vio en cálculo diferencial, unidad 1, y voy a aprovechar eso para conocer cómo debería de ser entonces el valor de X o el intervalo de valores
que le puedo dar a X que me arrojarían un resultado y que se encuentran dentro del dominio de la función, ¿sale? Con esta simple comparación lo puedo encontrar. Entonces, pues, ¿cómo va a ser X? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer para conocer a X aquí? Pues despejarla. ¿Me ayudan a despejar la función, por favor? Me dicen qué valor vamos quitando y cómo lo vamos pasando. Esto corresponde a desigualdades. Ah, por voluntad propia no. Bueno, vamos uno por uno. A ver, al que me Uy, encuentre primero. ya no me acuerdo. Solo tenemos que despejar la ecuación. Entonces, a ver, Daniel, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el primer paso, Daniel? Se pasan los, ¿cómo se llama? El 5, ¿no, maestra? Ah, pero primero tenemos que quitar los elementos que se encuentran más lejos de la X, siempre. Y por Ah, último, el que esté pegadito a la X. Entonces, el- ¿cómo pasaría ese término para el otro lado? ah, Positivo. Muy bien, entonces aquí nos quedaría 5X y el símbolo de desigualdad. Y del otro lado, pues como hay un cero, pues yo lo puedo dejar o lo puedo omitir, no hay ningún problema, porque al final cuando yo le reste o le sume un valor a cero, pues solo va a quedar el valor, ¿no? Entonces, este menos 2 pasaría del otro lado con su operación contraria, entonces pasaría como más 2, ¿sale? Por lo tanto, en este caso, pues nada más sería más 2, 0 más 2, pues 2. ¿Ok? Entonces nada más me quedaría 2. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, este 5 que está multiplicando, entonces, ¿cómo lo paso del otro lado? dividiendo. Restando. Tiene que pasar con su operación contraria. ¿Qué operación realiza aquí? Restando. No. ¿Aquí qué Multiplicando, operación realiza? dividiendo. No, ¿aquí qué operación realiza? Ya encontraron la operación que van a hacer, pero ¿aquí qué operación realiza? Multiplica, ¿no? Aquí multiplica. Ujú, aquí es una multiplicación. Entonces, obviamente sí, si está multiplicando, pasará del otro lado dividiendo. Entonces va a ser 2 entre 5. Ahora, de acuerdo a esta solución que encontré, este es el dominio de esta función. ¿Sale? Es el dominio de esa función. Ahora, si yo te pregunto, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Pues me tienes que dar el intervalo de valores que puede tomar. Aquí solamente te está explicando quién es más grande. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Qué nos dice esta expresión? ¿Cómo la leen ustedes? Luis Ángel, ¿cómo lees esta expresión? Serían mayores o iguales, ¿no, maestra? De 2 quintos. ¿Quién? X. X. A ver, ¿cómo la leería Luis Ángel? Vamos a dejar a Luis Ángel a ver cómo la lee. Luis Ángel está por ahí. Miss, ¿puedo? Sí, adelante. Sería X es mayor o igual que 12, 2 quintos. X es mayor o igual que 2 quintos. Muy bien. Entonces, si X es mayor o igual que 2 quintos, X debe de tomar esos valores que está diciendo esta solución. Entonces, ¿qué valores va a tomar X? 3 quintos, 4 quintos. 3 quintos, 4 quintos, pero ¿qué más valores?
1 sube. 1. 1 se encuentra dentro del dominio de la función. A ver, ¿qué piensan? ¿1 sí estará dentro del dominio de la función? Sí, maestra. Ujú, así es, porque pues este valor es decimal, ¿no? Es pequeño, entonces es menor que 1, porque no llega a 5/5. Entonces, si no llega a 5/5, pues es menor que un entero. Y 1, entonces si x va a tomar valores mayores o iguales a 2/5, entonces a partir de 2/5, si quieren saber en decimales lo pueden sacar. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Sale? Que es lo que se ve con desigualdades. Entonces, cuando yo te pregunte cuál es el dominio de esta función, pues todos los valores desde 2/5 hasta infinito positivo. Ese es el dominio de la función. Valores más pequeños que 2/5 no son dominio de la función. ¿Sale? ¿Se entendió bien? Maestra, una pregunta. Sí, dime. ¿Ahí cuál sería la desigualdad? La desigualdad es cuando tenemos esto es la desigualdad, porque no estamos utilizando signos de igual. Entonces, en el momento que utilizamos un signo que no es igual, por ejemplo, diferente de, mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que, son desigualdades. No sé si responde la duda. Sí, maestra, ya entendí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos y hasta aquí vamos bien. El dominio de una función son todos los valores que yo le puedo dar a X, ¿sale? Ahora, había algo que veíamos también en cálculo diferencial que se llama rango o contradominio. Esos son todos los valores que te arroja la ecuación, o sea, los valores que toma Y. ¿Por qué? Pues cuando tú sustituyas el valor de 1 aquí, por ejemplo, perdón, cuando tú sustituyes el valor de 1, 5 por 1, 5 menos 2, entonces 5 menos 2, pues 3. Raíz de 3, bueno, pues Y sería raíz de 3. ¿Ok? Aunque no sea exacta, aunque sea decimales, este sería el rango o contradominio. Todos los valores que al ser sustituidos dentro del dominio de la función te arrojan el resultado en Y. ¿Vale? Son los valores que toma Y. Ok, entonces vamos a continuar. Eso es acerca del dominio de una función. Ahora, para poder aclarar un poquito más sobre esto, va a depender de la función. ¿Qué otras funciones conocemos? Funciones como, por ejemplo, y igual a e a la 5x. Tenemos funciones exponenciales. Estas funciones exponenciales, pues también tienen un dominio, pero necesito saber, pues, qué valores se obtienen con el exponencial. Entonces, ¿a qué valores yo le puedo aplicar el exponencial? No les pido que lo vayan comprobando porque nos vamos a tardar mucho, pero ustedes pudieran saber y encontrar cuál es el dominio de esta función exponencial. Pues para rápido, por ejemplo, si yo empiezo a sacar el exponencial de 0, entonces me va a arrojar un resultado. Si empiezo a sacar el exponencial de números positivos, de 1 me va a arrojar resultado, de 10 me arroja resultado, de 100 me arroja un resultado, pero de 1000, por ejemplo, ya no me va a arrojar un resultado. Si yo saco el exponencial de 1000, esto ya me marca error. El máximo valor positivo que puede tener aquí arriba es 230. Entonces, si gustan comprobarlo para que sea más rápido, por lo regular en clase normal, pues yo los pongo a probar para que con la práctica, pues se les vaya quedando, ¿no?
¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo sabemos el dominio de una función? Entonces, el valor máximo al que le podemos sacar el exponencial es 230. Si yo le pongo 231, ya no se puede. En algunas calculadoras, incluso en software, lo puedo sacar hasta con 230 y algunos decimales, punto y algo, todavía lo puedo sacar. Pero lo normal es sacarlo con 230, ya con 231 ya no va a salir, ya no me va a arrojar un resultado. Entonces, para el otro lado, para la parte de los negativos, se le puede sacar a todos los valores, solo que en valores muy grandes, si yo le pongo menos 10,000, por ejemplo, y saco el exponencial, pues ya me va a arrojar 0. Y si me arroja 0, pues ya todo lo demás me va a arrojar 0. Pero les comentaba, 0 es un valor que está en el plano cartesiano. Por lo tanto, es considerado como una solución, ¿eh? Por lo tanto, puedo sacar la exponencial desde menos infinito hasta 230. Entonces, cuando vean esto que tienen aquí, una exponencial, pues entonces ¿a quién van a comparar con la desigualdad? Pues a lo que está aquí arriba en el exponente. ¿Sale? Pero ya Maestra, saben, ahí ¿sí? sería y igual a 5x, ¿no? No, aquí haz de cuenta que nos olvidamos de la ecuación y solo agarro el 5x y lo comparo para encontrar el dominio de la función. O sea, me preocupo por la parte que tiene un problema. Por ejemplo, aquí nadie tiene un problema porque yo puedo sustituir la x por cualquier número y me va a arrojar un resultado. O sea, no hay número positivo, negativo, fracción que no se pueda multiplicar por un 2 y que no se le pueda sumar un 4. Entonces aquí ni me preocupo, el dominio de esta función es todos los números reales. Cuando yo encuentro algo como esto, pues ya me empiezo a preocupar porque yo sé que aquí adentro no le puedo sacar raíz si esto es un número negativo como resultado. Entonces ya empiezo a preocuparme y entonces por eso saco lo que me preocupa, lo que tiene un problema y lo comparo. ¿Cómo debe de ser lo que esté aquí adentro para poder sacarle raíz? Pues tiene que ser mayor o igual que 0 y aquí uso las desigualdades. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago acá también? Pues la parte que me preocupa es lo de aquí arriba, porque no le puedo sacar el exponencial a cualquier número. Por lo tanto, ¿cómo debe de ser 5x? ¿Cómo debe de ser si ya te dije que solo le puedo sacar exponencial desde menos infinito hasta 230? Entonces, ¿cómo debe de ser x? ¿Cómo lo comparo? Lo voy a comparar con 230, porque con infinito pues no tiene caso. Pero con 230, que es el valor máximo que puede alcanzar, entonces, ¿cómo le agrego aquí la desigualdad? ¿Qué diría yo? ¿O qué dirían ustedes? Pues para poder saber que va a tomar 5x deben de ser valores menores que 230. Sería menor o igual que. 5x va a ser menor o igual que. ¿Cómo va el símbolo? ¿Para acá o para el otro lado? Para el otro lado. Muy bien. Entonces, ¿le voy a poner igual o no le pongo igual? Porque puede ser menor que, o puede ser menor o igual, si es que puede tomar el valor. Sí, maestra, con igual, ¿no? Con igual, porque quedamos que a 230 todavía le puedo sacar el exponencial. Ah, pero si tú le pusieras 231, entonces nada más le dejaríamos el símbolo de menor que, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no puede ser igual a 231 porque ahí ya no te arrojaría un resultado. Entonces depende de cómo lo compares, pues es el símbolo que le vas a poner. Ya se va entendiendo un poquito mejor cómo encontramos el dominio de una función. Sí. Ok, entonces, pues ya aquí nada más despejarías para encontrar el valor que puede tomar X. Y pues en este caso tendría que ser 230 entre 5. Ese es el valor máximo que se va a utilizar, ¿no? 230 entre 5. Bueno. Les voy a poner una última para podernos pasar a lo siguiente. Y por ejemplo, si yo les doy una función y igual a
2x menos 3 entre 3x. ¿Cuál será el dominio de esta función? Para empezar, pues tengo que ver si yo le puedo dar un valor a las x, un valor desde menos infinito hasta infinito. O sea, cualquier valor le puedes dar a esta ecuación y te arrojará un resultado. ¿O cuál será el problema que tú le ves a esta ecuación? De acuerdo a lo que tú ya sabes, ¿qué problema le ves a esta ecuación? ¿Algo que no se pueda calcular o se pueden calcular todos los valores? O sea, puedo darle cualquier número a x y me va a arrojar un resultado. ¿O conoces alguna condición que lo impida? No, nada, no se les ocurre ninguna. ¿Sería el 3x? El 13x, ¿qué problema tendría? Que va a dividir, que va a ser, bueno, es como, va a ser como una división, ¿no? Así es, él Sería con está abajo 2x, dividido. ¿Sería qué? con 2x. Ajá, o sea, este término de 13x, pues para ti sería el detalle. Pero la pregunta es, ¿qué valor no le puedo dar o qué valor no debe de tomar x aquí? ¿En qué afectaría a la ecuación? Vamos por buen camino, nada más necesitamos saber por qué esto sería un problema. ¿Sería que por qué no encontramos aún el valor de x? Pues es que en ninguna ecuación sabríamos el valor de x, pero nos tenemos que preguntar si yo a esa ecuación le podría ayudar a x cualquier número y me arrojaría un resultado. O preguntarme más claro, ¿qué valores yo le doy a esta ecuación y que no me arrojen un resultado? Maestra, ¿no le podemos dar el valor de 3? A la x, sí, Ajá. podríamos probar. Por ejemplo, si esta x vale 3, sería 3 por 3, 9, y 2 por 3, 6 menos 3 entre 9. 6 menos 3 sería 3 novenos. Es un valor que existe. Entonces, pues no sería ese valor. ¿Qué valor no le puedo dar a x? Menos 3. Cero. Maestra, ¿Menos 2, 1 o menos 3? El que quieran de menos los 2. dos. ¿Menos Menos qué? 1. Luis Ángel, ¿qué me comentó? Es que al final ya no le escuché. Que si le decía que si no podía hacer el menos. Menos, pero ya me quedé y no le escuché. ¿Menos qué? Menos 2. Ah, ok. Bueno, puede ser menos 2, puede ser menos 1, con cualquiera de los dos. Por ejemplo, si yo digo 2 por menos 2, menos 3 entre 3 por menos 2. Ahí está. Entonces, 2 por menos 2 sería menos 4. Nos daría ¿Perdón? 2/3 igual a 0. Ajá, entonces, menos 4 menos 3 menos 7 y abajo menos 6. Y pues menos menos va a ser más, al final el resultado va a ser 7 sextos. 7 sextos es un resultado. Entonces, ese no es un problema. Yo quiero saber cuál sería el problema. Hagamos el otro. Creo que les falta saber qué Bueno, problema implica el que esté dividiendo el número. Pasaría lo mismo, o sea, 2 por menos 1
Menos 3 entre 3 por menos 1. Entonces 2 por menos 1, menos 2, menos 3 entre menos 3. Esto va a ser igual a menos 2, menos 3, menos 5 entre menos 3, pues sería 5 tercios, positivo. También es un resultado. O sea, yo quiero saber cuándo no me daría un resultado. Y positivo, ¿no, maestra? ¿Mm? El 1. El 1. No, recuerden que hay una regla que nos dice que no se puede dividir entre 0, porque si ustedes dividen entre 0, entonces el resultado es infinito. Y en ese caso, pues no tenemos un valor. Por lo tanto, el valor que no puede estar aquí abajo es 0. Ese es el valor que no puede estar aquí abajo. O sea que 3x pues tiene que ser diferente de 0. Porque x puede ser un valor negativo y puede ser un valor positivo. Lo único que no puede ser es 0. Entonces, este 3 que está multiplicando, pues, si lo pasas dividiendo, entonces vas a tener x diferente de 0 entre 3. Está multiplicando, pasa dividiendo. Pero 0 entre 3 es 0. Esto sí se puede hacer. Vean, 0 arriba entre cualquier número es 0. Entonces, x tiene que ser diferente de 0. Esa es la instrucción. ¿Vamos bien? ¿O ya los perdí? Vamos bien. Ya los recuperé o ya los acabé de perder. Bueno, ¿por qué no me preocupo por la parte de arriba? Pues no me preocupo por la parte de arriba porque comentábamos al inicio. Esta es una ecuación lineal y una ecuación lineal se puede sustituir por cualquier número desde menos infinito hasta infinito. Pero mi problema es cuando yo tenga dividiendo 0. Cuando yo tenga dividiendo 0, ese sí es un problema. Si el 0 estuviera abajo, porque entonces la calculadora pues me va a dar un error. Pero si el 0 está arriba y el número está abajo, el resultado es 0. 0 entre cualquier valor. Entonces, aquí pongo la reglita. 0 entre cualquier valor, entre cualquier número, pues me va a dar 0. Un número, cualquiera o ecuación entre 0, esto me da infinito. ¿Sale? Entonces ahí ya no me da resultado. Entonces esto en la calculadora marcaría error, porque no lo puede calcular. No hay un número para calcular infinito. Ahora sí, ¿cómo vamos? Ya le entendí. Perfecto, bueno, ahí vamos, más o menos. Si tienen una duda después, ya saben que me pueden comentar o me pueden preguntar. ¿Sale? No lo duden. Bien. Vámonos con la siguiente parte. Viene una parte importante. En este caso, son derivadas. Entonces, por ejemplo, ahora van a ser derivadas parciales. Pero antes vamos a ver un límite, nada más un límite directo, que no nos cueste mucho, porque en esta parte pues no vamos a perder mucho tiempo. De hecho, cuando ven derivadas, aunque hay una explicación bien bonita para partir de los límites hasta llegar a las derivadas y el cómo se forman, por medio de la definición de la derivada, muchos maestros se brincan esa parte. Es bastante eh, laboriosa, es muy extensa la explicación, pero es la forma más clara de poder comprender cómo surgieron las derivadas. Pero bueno, pues ya no, eso ya tocaba en otra materia, ¿no? No sé qué tanto abarcarían. Y pues ahorita ya no vamos a perder ese tiempo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, bueno, voy a poner el límite ya directo. Entonces voy a ponerles aquí el límite y le vamos a dar pues valores al límite, valores que se resuelvan de manera directa. Por ejemplo, 7x menos 6x cuadrada y más 4y. Todo esto sobre, y le vamos a poner un dato aquí abajo,
Por ejemplo, XY cuadrada más 2X. ¿Ok? Y aquí pues tenemos un límite y vamos a proponerle valores al límite. Entonces, por ejemplo, cuando el límite tiende, en este caso, tanto X como Y tienden a, y pues vamos a darle un valor. Por ejemplo, a X le vamos a dar el valor de -2 y a Y le vamos a dar el valor de 4. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Pues un límite directo o siempre intentamos resolver un límite de manera directa. Ya si no obtenemos un resultado y vemos que es un límite que se presta para resolverlo por algún otro método, ya sea por factorización o por cualquier forma, pues lo puedo intentar. A lo mejor el límite de plano no tiene solución o probablemente sí encuentre una solución a ese límite por otro método, ¿no? Pero lo primero siempre es sustituir los valores de manera directa. Pues vamos a comprobarlo. Es más, déjenme cambiarle nada más aquí el color a la letra para que la identifiquemos del problema. Este es, ya borré aquí, espérenme. No, le vamos a poner uno que resalte un poquito más sobre. Bueno, a ver, ahí sí se nota un poquito la diferencia. Y entonces, pues ahora sí, vamos a sustituir el límite. Entonces, el límite de 7 por, y ahora, ¿cuál es el valor de X? Pues el primer valor que tenemos aquí, así como lo indica de este lado, es el valor de X. El segundo valor es el valor de Y. Entonces, ¿cuánto vale X en este caso? -2. -2. Y en todas las X del problema, sustituyo ese valor, 6 por -2 al cuadrado por, ¿y cuánto vale Y? 4. 4. Entonces ahora cambiamos a todas las Y por 4. Y aquí abajo lo mismo. Entonces si X vale -2 y Y vale 4, entonces va a ser -2 por 4 al cuadrado más 2 por -2 que vale X. Ok, hasta ahí. ¿Vamos bien en la sustitución? Vamos bien. Perfecto. Bueno, y ya lo que vamos a hacer es ver si nos arroja un resultado, si nos arrojara un valor o más bien si nos arrojara error en la calculadora probablemente, pues no estaríamos encontrando el límite de la expresión. En este caso, por ejemplo, si aquí abajo nos diera 0, es como no encontraríamos un resultado, porque como ya vimos dominio de una función, sabemos que aquí en la parte de abajo estaría fuera del dominio de la función si la suma de todo esto me diera 0. Bien, entonces el límite, en este caso sería 7 por -2. ¿Cuánto nos daría? -14. -14. En esta expresión que tenemos aquí, esto va todo junto. A ver, lo primero sería elevar al cuadrado el -2. -2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4. 4 positivo. Muy bien. Ahora, 4 por 4. 16. 16 y 16 por 6. En este caso es -6, ¿no? Pero ya puse ahí el signo. 96. Ok, entonces aquí colocamos 96. Y en el último, pues sería 4 por 4. Igual el 16, ¿no? En la parte de abajo, 4 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 16.
por menos 2. Menos 32. Menos 32. Menos 4. Y menos 4. Muy bien. Ahora sí, simplificamos para encontrar el valor del límite, a ver si tiene un valor directo. Y en la parte de arriba, ¿cuánto nos daría? Menos 14, menos 96, más 16. Pues prácticamente entre este y este es una diferencia de 2 unidades, ¿no? Sería menos 94. Muy bien, menos 94, así es. Pues nada más Maestra, le el sumaríamos 2. resultado final sería 47 sobre 18, creo. 47 sobre 18. Ok, en la parte de abajo, ¿cuánto nos daba entonces? Menos 32 menos 4, Menos 36. menos 36. Y ya obviamente, pues entonces simplificando los términos, pues nos quedaría de esta manera, ¿no? Que sería prácticamente sacarle mitad. Y menos entre menos, pues el resultado sería más. Ahora esto pues lo podemos sacar si queremos en decimales o dejarlo así en fracción. ¿Ok? Y ese sería entonces el resultado de este límite directo. Entonces, por ahorita es lo único que vamos a hacer. Si ya tiene propuestas de valores el límite, lo vamos a sustituir y vamos a ver cuánto nos arroja de manera directa, pero ya no me voy a meter en en cada uno de los tipos de límites que se pueden encontrar, porque pues no nos daría tiempo. Esa parte ya se supone que la debieron de haber visto en otra materia. Aquí a dónde voy yo, bueno, yo voy nada más a indicarles cómo igual de la misma manera como resolvían los límites con una literal, con una sola función, ahora lo pueden hacer con varias variables, ¿sale? Porque ahora ya no solo es una, ya no solo es X, ahora es X y Y dentro de la misma ecuación. Es una ecuación implícita. Bien. Y ahora nos vamos, ahora sí, a las derivadas. Aquí sí, si no nos acordamos de las fórmulas, pues entonces a la mano el formulario, eso es muy importante porque pues lo vamos a estar necesitando para poder entender los pasos a seguir. ¿Ok? Vamos a poner la primera función. Ojo, sí necesito que me vayan apoyando, no crean que no. Cada vez que ustedes me contestan algo, ya sea bien o mal, pues yo también voy dándome cuenta de qué es lo que en realidad sabe o no, porque pues yo pido la guía, los ejercicios y todo, porque pues es parte de las actividades que se nos solicitan, pero no es una manera óptima para poder demostrar el conocimiento adquirido. Entonces ya eso depende de cada uno. En este caso, por ejemplo, vamos a proponer una ecuación que sea, no sé, X cúbica Y cuadrada Z. La Z quedó muy rara. Más el coseno, por ejemplo, de X, Y. ¿Ok? Entonces ya tengo esta expresión. Si tengo esta expresión, yo te voy a pedir que saques derivadas parciales. Entonces, la derivada de... Es más, déjenme ponerle otra literal para que no las vayan a enredar. Y hasta eso también vamos a manejarlas así en la guía. Por ejemplo, para que se vea igualito, le vamos a poner aquí Z. Entonces, va a ser la derivada de Z, de esa función Z, con respecto a X. ¿Ok? Pero también voy a querer la derivada de esa misma función z, pero tienes más variables. La quiero con respecto a y. Y después, pues voy a querer también que saques la derivada de esa misma z, pero con respecto a z. Con respecto a z.
Entonces a esto se le llama derivadas parciales. Tú antes derivabas. Tenías una función y igual a, no sé, x cuadrada más 5x menos 2, pero solo utilizaba x. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Pues que tienes x, y y z, tienes varias variables, ¿sí? Entonces estas son derivadas parciales de funciones de varias variables. Bien, si tú tienes, por ejemplo, derivadas parciales, entonces quiere decir que no puedes sacar la derivada considerando a todas las letras como una variable. Solamente puedes considerar a una nada más. Entonces, por eso sacas la derivada de z con respecto a x, la derivada de z con respecto a y la derivada de z con respecto a z. ¿Hasta aquí alguna duda? Antes de que pasemos a la parte de la derivada. No, ninguna. ¿Seguros? Bueno. Entonces, ¿cómo sacaría yo la derivada de z con respecto a x si yo sé que x va a ser la variable? Ah, bueno, cuando x sea la variable, todo lo demás, o sea, y y z se comportan como un número, como una constante, como si fueran un número. ¿Qué haces con un número? Entonces, ¿cuál sería la derivada de x cúbica? Si s y cuadrada z fuera un número, por ejemplo, un 5, ¿cuál sería la derivada de 5x cúbica? ¿Sería solo 5? No. ¿Qué fórmula aplicarían aquí? Aquí es muy importante lo de las derivadas, ¿eh? Aquí aplicarían la fórmula que sea, ya sea x a la n o b a la n. La de x a la n dice que si tienes una constante, le vamos a agregar una constante c, sería la constante por n por x a la n menos 1. Esto es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la fórmula. Entonces, para práctico sería, si dice c por n, pues 5 por 3, 15. Para reducirlo rápido, porque si tú lo escribes, tendrías que escribir 5 por 3 por x a la 3 menos 1. Entonces prácticamente sería 5 por 3, 15. A x le restas 1, entonces si eran 3x, ahora te quedan 2. Y esta sería su derivada. ¿Se entiende cómo se aplica la fórmula? Sí. Ok. Este es derivar. Entonces, ¿cómo derivamos, por ejemplo, otra derivada de 6x al cuadrado? ¿Cuál sería la derivada? ¿Sería 12x? Sería 12x, correcto. ¿Cuál sería entonces la derivada? Vamos a quitar esto. De 2x a la menos 3. Menos 6x al cuadrado. Menos 6x, no, al cuadrado no. Porque recuerda que dice menos 1, entonces menos 3 menos 1, menos Sería 4. 4. ¿Sale? Entonces nada más tenemos que cuidar en aplicar la fórmula. Eso es todo. Para problemas que tengan una constante, la variable y la variable esté elevada a cualquier potencia. Entonces, imagínate ahora que te pongo otra, puedo poner cualquier expresión que cumpla con ello. Por ejemplo, menos 2x a la 1/2. ¿Qué harías con eso? ¿Cuál sería entonces la derivada de esto?
La regla se aplica de la misma manera. La constante por la potencia. Ahora, ¿en qué se atoraron? Pues en la multiplicación con fracciones. A su mecha. Y entonces me voy a quedar preguntando, ¿y cómo hacían los otros ejercicios? A ver, ahorita no me dejen preocupada. Sería -1. -1. ¿Cómo sabe que es -1? Porque si hacemos bueno, yo como la hago así, si divido un medio, sería 1 y o sea, lo divido 1 entre 2, me sale 0.5. Ajá, Se convierte a fracción y sería un medio. claro. Entonces, punto 5, luego, ¿qué haces? Lo multiplico. Lo multiplicas por el -2. O, mira lo que yo haría. Yo diría -2 por un medio, porque, disculpen que sale todo chueco, pero creo que es la punta que... De por sí no escribo muy bonito, pero aquí sale peor. Ok, 2 por un medio, entonces pues se multiplican las fracciones y a veces pues se nos olvida cuál es la regla para multiplicar las fracciones, pero es bien fácil. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, pero aquí abajo pues hay un 1, ¿sale? No puede ser un 0 porque recuerden que si se divide entre 0 no hay resultado, entonces tiene que ser un 1. Por lo tanto, en este caso sería -2 por 1, -2, y abajo sería 2 por 1, 2. Entonces, 2 entre 2, pues es 1, y ese sería mi resultado. ¿Sí? Ahí, para la multiplicación nada más. Entonces, ya vimos por qué salió ese -1 que nos comentabas. Entonces, aquí sería menos, por ahorita pongo el -1, sabemos que un 1 no se pone multiplicando. En este caso, entonces, tenemos ya la multiplicación -2 por un medio, -1. Pongo la X y le resto 1 a la potencia. Entonces, ¿X a la qué? ¿X a la qué sería? A la 1. A la 1 será, recuerda que es a la n menos 1. N es un medio, menos un entero, entonces el resultado sería, pues un entero lo puedo hacer en fracciones, ¿eh? Puedo hacerlo con fracciones. Un entero sería 2 medios. Entonces, un medio menos 2 medios, pues sería menos un medio. Entonces, en realidad aquí sería a la menos un medio. Es la misma regla, es la misma fórmula que estoy aplicando para resolver esta derivada. La diferencia son los datos que contiene el problema. Y dependiendo de los datos, es la operación matemática que yo tengo que realizar. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? Ahora, obviamente, esta expresión, así como está aquí, bueno, en cálculo diferencial, debían de comentarnos que no se puede quedar así. Para empezar, el -1 está de más. Tiene que ser el resultado menos. Ahora, la X, cuando tiene una potencia negativa, entonces se tiene que cambiar. Si está arriba, se pasa a la parte de abajo para que la potencia cambie de signo. Si estuviera abajo negativa, se sube para que la potencia cambie de signo. Entonces, haz de cuenta, pues tú tienes aquí dos partes, el numerador y el denominador. O sea, esta X a la menos un medio está aquí arriba, negativa. Para que se vuelva positiva la potencia, tiene que pasar toda su base a la parte de acá abajo, pero toda la X con su base. Entonces no la escribirías aquí, sino que en automático la escribirías aquí abajo y ya sería a la un medio positivo. ¿Qué quedaría arriba entonces si yo quito la X con todo y todo y ya no dejo nada? Pues quedaría ese 1 que está ahí, solamente que les decía, pues no es necesario escribirlo, pero si no hay nadie, ahora sí tiene que estar escrito. ¿Por qué no puedo dejarlo así?
Pues porque entonces no se sabría que este está dividiendo. ¿Por qué? Pues si no hay nadie arriba, entonces él está arriba. Para poderlo expresar, pues por lo menos tiene que haber un 1 arriba. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda con lo que estoy haciendo? Vamos bien. Seguro, ¿se entiende la regla? Esa es una regla muy importante. Si la potencia está en forma negativa, hay que cambiarla de ubicación para que cambie su signo, con todo y su base. No se puede ir una potencia sola. Eso es muy lógico, porque si una potencia está al aire solita, entonces no es potencia. Entonces tiene que irse con todo y su base. Por eso se fue con la X. Otra regla más. No se puede escribir una X con una potencia en forma de fracción, porque en forma de fracción quiere decir que hay una raíz. En este caso es una raíz cuadrada porque el que me dice el término de la raíz es el número que está dividiendo en la potencia. En este caso, el 1 es la potencia de X, entonces aquí sería menos 1 entre X a la 1, pues ahí estaría, pero pues X a la 1, no lo escribiríamos si está solito, a menos que tenga un término debajo, como en el caso del 1/2, ¿verdad? Pero el 2, que está dividiendo en una potencia, pasa como una raíz. O sea, si este 2 fuera un 3, entonces aquí pasaría como raíz cúbica. Si ese 2 fuera un 4, como raíz cuarta. Como ese es un 2, entonces solamente pasa como raíz cuadrada. Pues la raíz cuadrada también es la mínima expresión, por lo tanto, una raíz cuadrada no es necesario indicarle con un 2, solamente cuando es una raíz diferente, raíz cúbica, raíz cuarta, otro tipo de raíz, así como también está de más dejarle este 1, pues si está la X ahí es porque por lo menos está una vez, ya no se le deja ese 1. Todo eso se resumiría a esto. O sea, no solo es sacar la derivada. Yo siempre en clases les digo, derivar no es ningún problema porque la fórmula se aplica así como está. Eso es bien facilito. El detalle es el álgebra que hay que aplicar, porque no solamente saco el resultado como lo tenía yo acá arriba y lo dejo. Miren, como no. No, tengo que reducirlo y expresarlo de la manera correcta. ¿A qué se refiere en matemáticas esto? Es muy fácil. Es como si yo dijera en español, oh, pues es que aquí tengo un celular, que es el ejemplo que siempre les pongo, y tengo un lápiz. O sea, eso está mal pronunciado, está mal dicho. Sin embargo, se entiende. En matemáticas eso se entiende, pero no es la forma correcta de expresarlo. Entonces, por eso yo digo, mi lápiz, porque por lo menos tengo uno. X, porque por lo menos está una vez. No le pongo una X o X a la 1, porque eso está de más, ¿sale? Entonces, de la misma forma como nos expresamos, pues también lo hacemos expresándonos de forma matemática. Hay formas que pues no es que sea un dato equivocado, pero no es la forma correcta de expresarlos. ¿Sale? Entonces ahí ya les encargo porque siempre hay que reducir lo más que se pueda las expresiones. Pero estábamos solamente recordando una fórmula de derivadas. Hay muchas, ¿eh? Pero siempre tenemos que aprendernos las más sencillas, por lo menos las básicas. Entonces, retomemos el problema otra vez. Ya vi cómo se deriva con esa fórmula. Ya lo tengo y me voy a regresar al problema porque todavía no tengo este problema resuelto. Acabo de explicar una fórmula y no es una la que necesito aquí. Son varias fórmulas que necesito, pero ya entendimos una. Entonces, yo dije que cuando estamos trabajando con respecto a X, entonces los otros se comportan como números. Si se daban cuenta, los números ahí se quedaban, pero multiplicados. Pero si tú quieres multiplicar un 3 por la Y, como en este caso, este 3 por esta Y y esta Z, pues entonces va a estar un poquito
enredado, ¿no? No se pueden juntar, pero sí podemos decir 3YZ. Eso sí lo podemos decir. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la derivada de X cúbica, pues prácticamente sería 3, porque el 3 se baja, y la potencia se le resta 1, entonces 3X cuadrada. Y cuadrada, déjenme escribirlas a la par, Y cuadrada y Z son constantes. Como son números, no se les toca, no se les hace nada en este caso. Es como si yo hubiera dicho multiplicar ese 3 de la potencia por Y cuadrada Z, pues 3Y cuadrada Z. Ahí está. Solamente que ya está ordenado. A ver, ¿se entendió esta parte de aquí o genera alguna duda, algún conflicto? Sí, sí, se entendió. Seguros, ahorita vamos a comprobar eso. Daniel, ¿sí queda clara esa parte? Sí, maestra, y más o menos, maestra. Más o menos, bueno. Ahora, vamos a imaginarnos la derivada con respecto a otra variable. Antes de pasar al de coseno, porque esa es otra fórmula, entonces vamos a pasar, pues primero a derivar ahora esta misma expresión, pero ahora con respecto a y. ¿Sale? Ahora con respecto a y. Esa misma expresión que tenemos aquí arriba, que ya derivamos una vez, pero con respecto a x, ahora lo vamos a hacer con respecto a y. Entonces, y se vuelve la variable, x cúbica y z son constantes, se quedan ahí en su lugar. Entonces, prácticamente x cúbica ahí se quedaría. Z ahí se quedaría. ¿Cuál sería la derivada entonces de y cuadrada? Aplicando la misma fórmula que ya vimos. ¿Sería 2y? Sería 2y. Y se le restó una a la potencia, ¿no? Pero esto pues no puede quedar ordenado así como está aquí. Tenemos que reacomodarlo, pero aquí abajo lo reacomodamos porque nada más es para que no nos perdamos en lo que estamos haciendo. Entonces sería el 2 quedaría primero, luego quedaría x cúbica, luego y luego z. Ahora sí ya está ordenado. Entonces, si ahí se va entendiendo un poquito mejor, analicen bien el detalle. Ahora tendríamos que derivar esa misma expresión, pero con respecto a z. ¿Sale? Entonces, me regreso al problema y observo si es con respecto a z, ahora z es la variable y todo lo demás son números que se quedan ahí como constantes. Solo que aquí, si te das cuenta, z no tiene una potencia escrita porque su potencia es 1. La derivada la derivada de x con respecto a x es igual, en este caso, la derivada de x, aquí está, con respecto a x, pues va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, otra fórmula, esa es una fórmula, así como lo puedo ver, pues la z está solita, pues nada más me va a dar 1. Si de hecho esa z no está solita, está acompañada por unas constantes, entonces también hay otra fórmula para representar lo mismo, solo que dice la derivada de una constante por x va a ser igual a la constante. Entonces, obviamente, ¿por qué? Pues si la derivada de x es 1, pues c por 1 sería solo c. Sí vamos entendiendo que esas fórmulas pues nos llevan a lo mismo. Están enlazadas. Entonces, ya sea que yo lo vea como que la derivada de z es 1 y pues solo me quedaría, ahí estoy en el otro.
sería aquí, la derivada de z es 1 y solo me quedaría esto que es la constante. ¿Sí se va entendiendo o no? ¿Alguna duda aquí? Ya, sí, sí se entendió. Segura. A ver, Itzel. Si, si yo estoy aplicando otra fórmula diferente en este problema, ¿qué es lo que yo observo para poder aplicar la primera fórmula o para poder aplicar esta de C por X? ¿Qué es lo que yo observo en el problema? ¿No? ¿No quedó clara la pregunta? ¿Qué va acompañada? Ah, más o menos, pero me tienes que decir de quién. Porque, por De, ejemplo, de X al cúbica y al cuadrado. ¿y ahí qué aplico? La, Dime, yo te escucho. las fórmulas. Ujú. Nada más que yo necesito que me digan qué observarían, pues para decidir aplicar una o la otra. O sea, yo planteo un problema, pero quiero saber si tú identificas qué es lo que debes de observar para poder aplicar ya sea una fórmula o la otra. Entonces, mira, estoy escribiendo aquí las dos fórmulas. Ahí está, prácticamente las dos fórmulas. ¿Qué observo para aplicar la primera? La de arriba. ¿O qué observas para aplicar la de abajo? Te voy a poner acá dos ejemplos. Y Daniel sí puede también ir analizándolo. Por ejemplo, si yo pongo, sí, voy a poner aquí 5x a la menos 4y cuadrada más x y y cuadrada. Es más cúbica. Entonces, si yo voy a derivar esta expresión con respecto a x, ¿cuál de las dos fórmulas utilizas? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. ¿En qué te fijas para aplicar la de arriba? El, la X al menos 4. En la potencia. Muy bien. Excelente. Y si yo voy a derivar esta expresión con respecto a x también, ¿cuál fórmula utilizo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Daniel, ¿tú cuál usas? Daniel, ¿por ahí nos escucha? Mi maestra, ¿Cuál utilizarías tú, la de arriba o la de abajo? Para derivar esta expresión con respecto a x. la de abajo, no, la de arriba, maestra. La de arriba. ¿En qué te fijarías para utilizar la fórmula de arriba? Para Recuer- expresarla, ¿no? ¿En qué?
Recuerda que la variable es X. Y es como si fuera un número, no lo vemos como variable. Y acá arriba solo es para cuando tienen potencias. Ahora la pregunta sería, ¿X tiene potencia? Tiene 1. Tiene 1, pero no está escrita. Entonces, cuando es 1, entonces no utilizamos esa. Utilizamos esta de aquí. Porque esa dice la derivada de un número por X. No por X cuadrada ni al cubo, solo por X. Y aquí solo hay X. Entonces, Daniel, utilizaríamos la fórmula de abajo en realidad. ¿En qué me tengo que fijar? Si tiene o no tiene potencia la variable que, o la que tengo yo identificada como variable en ese momento. En eso me tengo que fijar. Déjenme colocar el cargador nada más. Entonces, esto va a ser lo enredado un poquito en lo que son derivadas parciales. ¿Por qué? Pues porque tengo que estar cuidando quién va a ser la variable en ese momento y qué fórmula le voy a aplicar de acuerdo a cómo se ve. ¿Sale? Voy a regresar al problema. Entonces necesito regresar al problema para otra vez volver a retomar. Déjenme conectarme. Porque eso es lo que tenemos que ir analizando. Entonces yo necesito que ustedes vayan observando bien, pues qué es lo que en realidad requiere o pide el problema. Y aparte, pues también lo de las fórmulas. Ya me comentaban la vez pasada que pues así a detalle las fórmulas, pues no las habían trabajado, pero sí como que me estoy dando la tarea un poquito de irles explicando algunas de las más sencillas. Entonces, bueno, voy de nuevo para arriba. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, son dos fórmulas, ya están aquí escritas. Y regreso otra vez al problema. Entonces, mi problema es este. Me fijo que ya la última derivada que yo voy a hacer es con respecto a z. Entonces, z es la variable en este momento. La derivada de x es 1. Entonces, la derivada de z también es 1. ¿Sale? Porque es la derivada ahora, como si ahora esa z fuera x. Por lo tanto, si es 1 por x cúbica y cuadrada, pues entonces x cúbica y cuadrada es el único resultado aquí. Porque la derivada de z solo es 1. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Vamos bien. Bueno. Ahora voy con la otra parte porque es otra fórmula. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que derivar con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Lo bonito es que z no tiene. Entonces, si no hay z, todo esto sería un número. Y la derivada de cualquier número que esté solito, porque si el número está acompañado por la variable, no funciona así. Solamente la derivada de un número que está solito es 0. Cuando sea la derivada con respecto a z, como no hay z, es un número que está solito, daría 0. Entonces, la última ya la tenemos, que sería 0. No es necesario que le ponga yo el 0, pero se lo escribo porque pues estamos aprendiendo apenas a aplicarlo. Ok, entonces se lo escribo. Y ahora voy a ver la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x,
pues tengo que identificar la fórmula que voy a aplicar. No es lo mismo si la X estuviera acá adelante que si la X está acá. ¿Sale? La fórmula que vamos a aplicar es la de coseno de B. ¿Por qué? Pues porque la variable está dentro del coseno. Entonces, hay una fórmula, si se checan en su formulario y me ayudan a identificarla, que dice la derivada del coseno de B con respecto a X va a ser igual a la derivada, en su formulario pues aparece al revés, porque aparece creo que al final la derivada de B con respecto a X, y luego de coseno pasa a seno, pero a ver, si están viendo su formulario, me dicen si pasa a seno positivo o pasa a menos seno. Vamos a ver si están viendo el formulario. Menos C, ¿A cuánto? menos C. En menos seno, entonces aquí tendría que ir primero el signo. Lo voy a escribir completo. Esta fórmula entonces dice que va a ser igual a menos seno. Pero primero es la derivada de B. Menos la derivada de B con respecto a X seno de B. La fórmula de ustedes tiene esto de la derivada adelante de la B. Pero colocarlo así es más ordenado, ya queda ordenado y no tengo que estar ordenando después para que no cause confusiones. Entonces, lo mejor es usarla así. De hecho, yo creo que ya después voy a mover esa formulita. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Ojo, aquí lleva menos, no se les olvide, menos, muy importante. Entonces, si la función, me voy a traer la función, la voy a ver acá arriba. La función dice coseno de XY. Entonces, voy acá abajo y la escribo para que esté más cerquita de la fórmula. Entonces, la función es coseno de XY. Para poder aplicar la fórmula, bueno, me fijo, tengo coseno de B, coseno, y aquí está la variable, porque la variable es X. Entonces, ahí está la variable, aunque la otra sea un número, pero ahí está la variable, entonces sí es esta fórmula. Si yo hubiera puesto una función que dijera X coseno de Y la derivo con respecto a X, ya no es esta fórmula. ¿Por qué? Porque coseno de Y sería un número. ¿Y por qué sería un número? Pues porque en este momento Y no es la variable, es una constante. Y si no tiene X aquí adelante, no puedo aplicar esta fórmula que tengo acá arriba. Si, para que yo pueda aplicar esa fórmula de arriba, tiene que ser coseno y la variable estar adelante. Ojo con eso, porque con ese detallito que se cambie, con eso echo a perder el problema si le quiero aplicar la fórmula. Entonces tengo que ver que se parezca a la fórmula. ¿Sale? Cuando yo quiera derivar esta misma expresión, pero con respecto a Y, entonces ahí sí aplico esa fórmula, porque la variable sería Y y estaría delante del coseno. ¿Sale? ¿Vamos bien aquí? ¿Tienen alguna duda? Pregúntenme de una vez. ¿No? No, ninguna duda. Bueno, pues vamos a hacer esta que teníamos ya desde el principio y luego vamos a preguntar por la otra a ver si es verdad que ya se va entendiendo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de coseno de Y si ya sabemos que tenemos esta fórmula? Sería menos seno. Menos, pero dice menos la derivada de B. ¿Quién es B en este caso?
Así como tengo el problema, ¿quién es B? Sería la Ese es mi X, la X y la Y. La X y la Y. Eso sería B porque es todo lo que esté adelante, aunque esté acompañado de números. Entonces, ¿cuál sería la derivada de XY solito? Entonces, aquí es otra fórmula. ¿Cuál es la derivada de XY solito? ¿Qué fórmula aplicarías? De acuerdo a las primeras fórmulas que también ya te expliqué y que están arriba. Ahí las tienes. A ver, ¿cuál sería la derivada de XY? ¿Cuál utilizarías? Esta. ¿Cuál utilizarías? La segunda, La segunda. la, Ujú. la derivada de CX sobre D, Entonces, la derivada de X igual a C. igual a C, exactamente. Entonces, la derivada de XY, ¿cuál sería? Una es X y la otra es la C. La que no es la variable en ese momento es la C. Con respecto a quién estamos derivando. Con A respecto a quién X, derivamos. A X. Entonces, X es la variable ahorita. La Y es una constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de XY con esa fórmula? la derivada de Y sobre derivada de Y. Derivada. No. Si yo te digo cuál es la derivada de 2x, ¿cuál sería la derivada aplicando la fórmula de acá arriba? 2. 2, correcto. Solo se queda una. ¿Quién se quedó? La constante. ¿Quién es la constante acá abajo? La Y, Entonces, ¿quién se queda? la Y. Pues nada más y es la derivada. No me preocupo por tanto por la fórmula. ¿Sabes cómo le haría yo lo que yo hubiera dicho? Pues la derivada de x es 1. Entonces, ¿quién me queda? Y. ¿Sale? Porque va a ser confuso. Cuando saques la derivada con respecto a y, cuando esta sea la variable, cuando y sea la variable, ¿cuál va a ser la derivada? X. X. Entonces nada más me fijo en que la derivada de y, pues es 1. Si la derivada de y es 1, pues ¿quién me queda? X. Si lo veo así, rápido doy. Si me quedo pensando, espérame, a ver, ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la variable? Me estoy hasta enredando. ¿Sí? ¿Sí se entiende bien? Sí, ya lo entendí. Excelente. Entonces ya vieron, sí está un poquito de pensarse. Entonces, primero, otra vez retomo el problema. Mi problema es este, coseno de XY. Voy a aplicar la fórmula de coseno de B. Entonces, la fórmula me dice que se resuelve como menos, ya tengo el menos aquí. La derivada de B con respecto a X. ¿Quién quedamos que era la derivada de B con respecto a X? Si esto es B. Esto es B. Entonces, ¿cuál es la derivada de XY con respecto a X? La Y. La Y, correcto, la Y. ¿Y luego quién se pone? Seno. ¿Y quién es B? X. No. ¿Quién es B? La Y. No. ¿Quién es B? Ahí lo tienes escrito así, B. Ahí está, B.
¿Quién es B? Es todo junto, Y y X. Así No, es. X y Y. X y Y. X y Y. X y Y. Correcto, correcto. ¿Por qué sé que los dos son X? ¿Por qué sé que los dos son B? Pues porque la fórmula dice coseno de B, o sea, coseno de todo lo que esté adelante de él. Entonces ese es B. Ahora sí. Apenas tenemos la primera derivada con respecto a quién, a X. O sea que todo esto es la primera derivada con respecto a X. Entonces, S de menos Y, seno de X, Y, pues iría aquí. ¿Dónde está aquí? Y sería menos, ¿no? Quedamos que sería menos. Seno de X, Y. Ahí está el primero. Entonces, la derivada de coseno de B sería menos Y seno de XY. Ahora dime entonces si ya se va entendiendo, Daniel o Itzel, ¿cómo sería la derivada de esta expresión coseno de XY, pero con respecto a Y? O sea, ahora Y es la variable. X no, X es un número cualquiera. Me voy a la fórmula. Díganme algo, aunque sea maestra. A ver, Sería pónganme. sería, bueno, al respecto de esto, pero de la otra, bueno, sería menos Y coseno de XY. Coseno de XY. La fórmula es de coseno para pasar a seno, porque acá también es ¿qué? Coseno de XY, pero ahora lo quiero con respecto a Y. Ahora la variable es Y, X ya no, es Y. Esa es la variable. Ahora vas a derivar a esa expresión con la misma fórmula, pero considerando que la variable es Y, no X. Entonces no puede quedar como coseno, porque tiene que pasar. La fórmula dice que de coseno pasa a ser seno. Entonces no puede ser Entonces quedaría menos X seno menos X seno. de XY. Así es, ahora sí. Ya se entendió, ahora sí ya se entendió. ¿Ya vieron? ¿Ya? Entonces ahora va a ser menos X seno de XY. Entonces ahora va a ser aquí menos X seno de XY. Ahora vuelvo a preguntar algo que ya habíamos explicado. ¿Por qué da 0? Porque la derivada de esta expresión con respecto a z da 0. De nuevo, Sería, bueno, ve que dijo que respecto a la derivación de Z pusimos 0, pero no va, porque pues, es simplemente un número 0. Entonces quedaría X cúbica Y al cuadrado menos Y seno XY. de hecho es 0, pero ¿por qué daba 0? O sea, si ahora regresamos, ya derivé esta expresión, esta que tengo aquí, esta que la voy a meter en un cuadrito, esta
Ya la derivé con respecto a X, ya la derivé con respecto a Y ya la derivé con respecto a Z, pero yo dije que da 0. ¿Por qué da 0? Para ver si recuerdan lo que dije. ¿Por qué da 0? Pues menos. Da 0 porque aquí no hay Z. Ahí no hay Z. La acabo de escribir. ¿Ya viste? Si no hay Z ahí, no puedes aplicar coseno de B porque aquí no hay B. Porque la variable sería Z. Y si la variable no está ahí, todo esto sería un número. O sea, ya entendiendo cómo derivé analizando con X y luego con Y, pues también tengo que entender cómo analizarlo con respecto a Z. Si Z no está, eso es un número. Todo eso es un número. ¿Por qué es un número? Pues porque si X y Y tienen la función de una constante, yo le podría sacar el coseno a esa constante y me daría un resultado. No es variable, no es un dato que va a cambiar, ya lo voy a conocer. Entonces, si todo eso representa un número, la derivada de cualquier número que esté solito es 0. Entonces, quiere decir que nos falta agregar una fórmula aquí. Voy a borrar todo esto porque esto era solamente para ir explicando por separado sin tener todo lo de arriba. ¿Ok? Entonces, o una fórmula más que nos hace falta aquí, que está en su formulario, pero hay que ir aclarando lo que vamos haciendo o lo que vamos utilizando. Entonces, la derivada de una constante, cualquier número con respecto a X es igual a 0. ¿Sale? Entonces, si no tiene la letra con respecto a la que estás derivando, la derivada va a dar 0. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Se entendió bien? Vamos bien. Ya vieron aquí con derivadas, ya los estoy agarrando en curva. Y más que son de derivadas parciales, porque lo primero es saber aplicar la fórmula de derivada. Cuando ya entiendes eso, ahora viene a aplicarlo con respecto a una o a otra variable. Bueno, voy a sacar una derivada parcial con ustedes. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí z, que era el ejemplo de hace un ratito. Vamos a ponerle z. Es más, vamos a ponerle x y le vamos a poner... ¿Cuál le pondré? Seno de x, y z para practicarlo más. Es más, vamos a dejarlo así. Y z para no meter otra fórmula más, porque si no tendría que meter otra fórmula todavía. Bueno, primero, saquemos la derivada con respecto a x. Entonces, la derivada de z con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de z con respecto a x? Pues toma en cuenta que x es la variable y todo lo demás es una constante. ¿Tú cuál crees de las fórmulas que hemos utilizado que aplicarías o cuál aplicarías aquí para poder encontrar la derivada de esta función con respecto a x? X es la variable, todo lo demás es una constante. A ver, voy a regresar. Dime. Inténtenlo, no importa. Sería la segunda fórmula. La segunda fórmula. Una constante por una variable. ¿Quién sería la constante? Esa es la fórmula. ¿Quién sería la constante?
Sería la Y. ¿La Y solita, esta? Sí, ¿Quién sería la variable? la Z. La variable es con respecto a la que estamos derivando. Aquí me lo dice abajo, mira. Cuando lo hago con respecto a Y, aquí dice abajo. Cuando lo hago con respecto a Z, aquí abajo me lo dice. Entonces, ahora ya sé quién es la variable. En este caso, ¿quién es la variable? Daniel, ¿quién es la variable? Ándenle, porque si no, ahorita no van a dormir ya. Ya para que terminemos esta parte. Z. La variable es la que está aquí abajo. Siempre esta me va a indicar. Z es la función. En este caso, Z se refiere a la función. ¿Sale? Esta Z de aquí se refiere a la función. La de abajo es la que me indica la variable. ¿Quién es la variable? ¿Con respecto a quién estamos derivando ahorita? Con La respecto X. a X. Con respecto a X. Muy bien. Entonces, si X es la variable, y ya me dijiste que Y es la constante, ¿qué cosa será seno y Z? ¿Qué serán? Ah, eso ya resultó enredado, ¿verdad? No, tenemos que analizar. La variable es la que la que estamos derivando ahorita, es la que está aquí abajo marcada, es X. Si esta es la variable, todo lo demás es una constante. Por eso es que vas a aplicar esa fórmula. C por X. No importa que estén en otro orden, pero es C por X. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cuál es tu resultado aquí? Si vas a aplicar esa segunda fórmula, ¿cuál es tu resultado? La fórmula dice que si tú tienes la derivada de una constante por una variable, se queda la constante. O sea que si tú tienes la derivada de 5x, la derivada es 5. Si tienes la derivada de 10x, la derivada es 10. Entonces sería seno XY, XZ, Así, perdón. así es. Así. Entonces, la derivada de x es 1, ¿no? Entonces sería 1 por seno de YZ. Pues sería seno de YZ nada más. Esa es la derivada de esa función con respecto a x. Viene la segunda pregunta. ¿Cuál es entonces la derivada de esa misma función z, pero con respecto a y? ¿Qué fórmula vas a aplicar? Y es la variable. Todo lo demás es un número. ¿Qué fórmula vas a aplicar? De estas, ¿cuál vas a aplicar? La segunda, ¿Esta? ajá, de paréntesis, C, ándale, esa. A ver, aquí está la fórmula. Se supone que la vas a aplicar en esta función y se supone que es porque ahora vas a derivar con respecto a y. Entonces, y es la variable. Y está delante de seno. Entonces, no puedes utilizar esta fórmula porque tienes seno de b. ¿Y por qué ahora es seno de b y ahora no es la de la constante? Ah, porque hace un rato todo esto era un número, porque no tenía la variable aquí adentro. Si la variable no está delante de seno, no puede ser la fórmula de seno de b. Pero la variable ahora ya está delante de seno. Por lo tanto, la fórmula que vas a utilizar es la fórmula de seno de b.
Y esta X pues es un número cualquiera y la Z también es un número cualquiera. ¿Ya vieron que ya cambió la fórmula que van a aplicar? Entonces ahora vas a aplicar la fórmula de seno de B. No la tenemos escrita porque la que tenemos escrita es coseno de B. La única diferencia es que la fórmula pues diría la derivada de seno de B con respecto a X va a ser igual a la derivada de B con respecto a X coseno de B. La diferencia solamente es el signo. Solamente el signo, ahora no cambia a negativo. Pero de ahí todo lo demás es igualito, solo que de seno pasa a coseno. Y la otra de coseno pasa a menos seno en derivadas. Entonces, tendrías que sacar la derivada de lo que está aquí adelante con respecto a y. ¿Cuál sería la derivada de YZ? Para ponerla primero. Y la X, pues aquí se queda en su lugar, porque es un número cualquiera, no se le hace nada. Entonces, ¿cuál es la derivada de YZ con respecto a Y? Z. Z, correcto, Z. Y ahora sí, coseno de B. ¿Quién es B ahora? La Y. Es la variable, pero B, o sea, seno de, si dices seno de B, entonces B sería La Z. YZ, los dos, porque por eso utilizamos la fórmula de seno de B. Seno de B, ¿ok? Entonces lo de adelante se vuelve a escribir igual. Si acá te dice seno de B y escribes coseno de B, o sea, esto mismo que tenías aquí adelante, aquí lo vuelves a escribir. Y listo, ahora sí, ya tenemos la derivada con respecto a Y. Ahora sí ya se entendió. Sí, ya la entendí, pero me ando dudando con las letras. Se enreda uno, sí se enreda uno. Sí. Ahora la última, la derivada de Z con respecto a Z. Ahora Z es la variable. No debes de perder de vista que Z es la variable. La fórmula que vas a utilizar, ¿cuál sería? Depende de dónde esté la variable. La variable está aquí. ¿Qué fórmula aplicarías? Ahora sí aplicaría la segunda fórmula. La segunda, la de la constante, esta. Ajá. A ver si ya les aparece. ¿Por qué aplicarías la de la constante aquí? Porque no tiene potencia. Ah, no, pero No, no no, te vas a fijar en eso. tiene la derivada de X sobre derivada de X. Sí, esa fórmula. No más que cambiar la Z. ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera o la de hasta abajo? La que ya habíamos puesto. No, sería la No, tercera. o sea, esta. Esta que está aquí. Abajo del coseno, de derivada de coseno. La cuarta creo que sería. Esta. Esa. Ajá. Ese sería porque tenemos otra vez seno y la variable está aquí, adelante. Entonces, seno de B. Ahora, Sí. porque está adelante, sigue siendo la misma fórmula, porque está aquí igual adelante como Y. O sea, no me fijo, ahorita no me fijo en la potencia porque no está solita la letra. La variable no está solita, tiene seno. Entonces, está dentro de seno, pues lo más lógico primero es seno de B o coseno si estuviera coseno antes. Cuando no haya ninguno de esos y esté solita la letra, entonces ya me fijo si va a ser la de la potencia o la que no tiene potencia. Así me voy fijando. Secciones.
Bueno, entonces ya sabes ahora que vas a aplicar la misma fórmula que acabas de aplicar. ¿Cómo quedaría el resultado? Sería X seno de Y, A ver, sería Z, X y luego ¿quién? seno, Seno. Pero seno, ¿por qué? ¿Qué fórmula estás aplicando? O sea, no puede pasar de seno a seno porque entonces no derivaste nada. Si estás usando esta fórmula, esto es como se ve el problema y así es como debe de estar la solución. que sería coseno. Ajá. Pero primero va la derivada de B. Observa la fórmula. Primero va la derivada de B. Entonces, ¿cuál sería la derivada de YZ con respecto a Z? La derivada de... Sería YZ, una más sería Z. ¿Cuál es la derivada de YZ con respecto a Z? Z es la variable. ¿Cuál es la derivada? Aquí sí te fijas ya de la fórmula que me decías, Sí. porque ahora vas a derivar esto solito. ¿Cuál es la derivada de Z? La Y. Ándale, la Y. Así es. Y, seno, y siempre se escribe lo mismo, pues Y, Z. Eso que está delante de seno y coseno nunca cambia. Así lo sumes, lo restes, lo derives, lo integres, lo multipliques. Lo que está delante de seno y coseno jamás se toca. Siempre va a quedar lo mismo que estaba al inicio. Entonces nada más se saca la derivada, se pone primero, de seno cambia a coseno o de coseno cambia a seno, a menos seno en este caso, y B siempre queda igualito. Entonces, ya tenemos, ojo, este era el problema, lo pongo en un cuadrito. Esta es la primera solución con derivada de esa función z con respecto a x. Esta es la segunda solución. La derivada de z con respecto a y. De ahí puse la fórmula que estoy usando. Y esta es la tercera solución, la derivada de esa misma función z, pero con respecto a z. Eso es lo que tienen que ir analizando. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, pues yo creo que ya hasta aquí lo dejamos, ya nos proyectamos bastante, mucho más de lo debido. Yo quería abarcar hasta regla de la cadena, pero noto que les falta mucho para derivar. Necesitan practicar mucho las fórmulas de derivadas, ¿sale? Entonces por ahí les voy a pedir algunos ejercicios de derivadas básicas para que vayan practicando y pues poquitos ejercicios de derivadas parciales para que puedan, pues ya ir aplicando el tema como tal, ¿sale? Pero pues tendríamos que haber visto lo que era regla de la cadena. Por ahí les voy a compartir un videíto de regla de la cadena. Es igual ir sacando derivadas parciales por separado y luego irlas conjuntando, pero sí está un poquito más largo el proceso, ¿sale? Pero bueno, por lo menos para que ya sepan cómo son lo que nos faltó, las derivadas parciales. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Con todo gusto para que les apoye. Ninguna, Miss. Ninguna, todo bien. Daniel. Una maestra. Ok. Bueno, ya nada más por último les comento, si me mandan mensaje para resolver alguna duda, yo con todo gusto les apoyo, a todos por igual, ¿sale? Me mandan la duda y la vamos resolviendo. Lo único que sí, no reviso todo el trabajo completo por medio del WhatsApp. Solamente me enfoco en las dudas, ¿sale? Es que esto no sé si lo hice bien, no estoy seguro, con todo gusto te ayudo aunque tenga que revisar todo el ejercicio, pero no reviso todos los ejercicios completos, ¿sí? Eso ya los reviso
ya en plataforma. Entonces, me mandan por WhatsApp las dudas que tengan. En caso de que la duda no quede resuelta completamente, ya si es necesario me pueden comentar para que nos conectemos ahí un ratito en un espacio libre que tengan y podamos aclarar más fácilmente el punto. Hasta ahorita todas las dudas se han aclarado de manera remota, pero en el caso de que se llegue a dar alguna situación, yo con todo gusto me puedo conectar, nada más nos ponemos de acuerdo, que coincidamos en el horario y listo, ¿sale? Bueno, de mi parte sería todo. Agradezco muchísimo que me hayan apoyado ahorita que necesitaba cambiar el horario de la sesión. Tuve por ahí unas complicaciones, pero ya salió. Entonces por ahí nos compartirán también el video. Igual los compañeros que no estuvieron o que estuvieron y se tuvieron que ausentar nuevamente, les pido que si tienen una duda, pues me manden mensajito por ahí, ¿sale? Para poderlo aclarar. Entonces, de mi parte sería todo. Bonito fin de semana y pues les comparto en la plataforma la guía de los ejercicios. Voy a hacerle unas modificaciones para que quede conforme lo que comentábamos ahorita en la sesión, ¿sale? Sería Gracias. todo. Cuídense mucho. Que estén bien. Gracias, Adiós. maestra. Igualmente, que tenga un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, cuídense. Adiós. Bye.